Buenas amigos, hoy os vamos a hablar de los puentes sobre el río Yangtze y os enseñaremos varios de ellos de regreso a nuestra ciudad. Ahora estamos debajo de uno bien grande, mide más de 4 kilómetros de un extremo al otro, aunque con el tiempo que hace ni se ve dónde acaba. Este es el río más largo de Eurasia y hace poco mencionamos que hay más de 100 puentes que lo cruzan, la mayoría construidos en las 2 últimas décadas. Ahora bien, ¿hasta qué punto son necesarias esas obras? ¿No será que los chinos las construyen para chulear de sus capacidades? ¿Es posible que se deban a las jugosas comisiones que se llevan los líderes corruptos? Bueno, pues en este vídeo vamos a intentar responder a esas y otras cuestiones que nos solemos plantear cuando nos encontramos con estos gigantes. Siempre que hacemos este recorrido entre las provincias de Hubei y Hunan, cruzamos al menos un par de estos puentes y la verdad es que llevábamos tiempo dándole vueltas a la idea de este vídeo. Este es nuestro segundo día de grabación. Ayer salimos del pueblo de Lele, sin olvidarnos de Pachi, y paramos en las cercanías de 2 puentes. El primero, que está en Yichang, comenzaron a construirlo en 1997 y lo abrieron en 2001. Por lo que hemos visto, la mayoría de esta zona del país tardan 4 o 5 años en completarse. Este forma parte de una autopista que conecta a Shanghai con Chongqing, megaciudad que visitamos hace no mucho. Toda la estructura mide 1206 metros de largo y la parte suspendida 960. A mí, recién llegado de España, me parecería gigantesco, pero aquí la verdad es que no destaca en prácticamente ningún aspecto. El puente más largo de China y también del mundo es el de Dangquan y tiene casi 165 kilómetros. Y en verano ya os enseñamos cómo son algunos de los más altos, nada que ver con esto. Lo verdaderamente destacable aquí no son las dimensiones de los puentes, sino su cantidad a lo largo del río. Es posible que nuestra información no esté del todo actualizada, pero solo en esta provincia, en la de Hubei, hay 37 en funcionamiento y varios en construcción. Y de acuerdo con los planes del gobierno, para 2035 podrían ser el doble de los que hay ahora en todo el río, más de 200, aunque donde más se concentran es aquí en Hubei y Chongqing. Mirad, me ha hecho mucha ilusión ver que se han montado un frontón aquí. Creo que es la primera vez que me encuentro con uno de ellos en China, aunque sé que en algunas ciudades los tienen y mejores que este. ¡Qué paliza me ha dado la señora! La próxima vez que volvamos a tu pueblo venimos aquí y la revancha, ¿eh? Vaya técnica tiene Tellechea segundo. Tellechea primero era mi padre o mi hermano, que tienen más afición. El segundo, que vimos ayer en Yidu, comenzaron a construirlo en 2016 y lo completaron en 2021. Este no va de este a oeste, sino de norte a sur, desde Mongolia Interior hasta Guangxi, cruzando casi todo el país. A ese puente nos pudimos acercar mucho más, pero no creáis que es tarea fácil, porque hay que buscar un destino más o menos cercano a sus pilares en el mapa, y en ese caso era una aldea de 4 casas a la que se llega por una pista en no muy buenas condiciones. De hecho, nos perdimos, tuvimos que dar una vuelta y se nos fue bastante tiempo. Ya veis que el tiempo no nos acompañó, hoy tampoco, pero es así como lucen muchos días en esta parte del año. Hay mucha niebla y también contaminación. Cuando veníamos de camino a esta ciudad donde nos hemos quedado a dormir, pasamos por otra zona donde hay un puente en construcción y ya no había luz, pero dijimos, si te descuidas están trabajando con focos, y efectivamente. Supongo que las imágenes no se aprecian muy bien, pero al otro lado del río también estaban en marcha. Hoy ya tenemos un poco más de tiempo y aparte de este puente, uno de los de Qingzhou, vamos a intentar ver uno por el que también circulan trenes y el que conecta las provincias de Hubei y Hunan a través de nuestra ruta habitual. Hemos tenido un poquito de mala suerte con este puente, justo al llegar pasaba el tren y apenas nos ha dado tiempo a despegar el dron y grabar un poquito. Pero bueno, ahí lo tenéis, este es el primer puente ferroviario de servicio pesado que cruza el río Yangtze y destaca en gran parte porque transporta carbón desde el norte hasta el sur. El 80% del carbón que se produce en China viene del norte, pero es en el sur donde más se consume. Bueno, el sur y también el este, las zonas más desarrolladas, donde más fábricas hay. De hecho, aquí mismo hay una planta enorme de ese mineral, pero no la vamos a grabar porque podría darnos problemas. Como es una fábrica, generalmente hay que pedir permisos. Si nuestras imágenes muestran algo que ellos quieren proteger, a lo mejor nos denuncian. Pero bueno, esto puede pasar tanto en China como en muchos otros países. Visto así, parece que el puente se sujeta con flotadores, ¿verdad? Pero no creo que sean tan cutres. La mayor parte de este viaje la estamos haciendo por carreteras generales y se nota, perdemos mucho más tiempo. Si fuésemos por la autopista y cruzásemos los puentes, llegaríamos antes. Las carreteras generales están cada vez mejor, pero hay que tener mucho cuidado con los vehículos pequeños y los triciclos motorizados, porque a veces van por el carril de emergencia, luego se incorporan, a menudo circulan sin luces, pero bueno, una vez que los conoces un poco ya está. En esta parte de la China
China central no está solo el río, sobre el que ya os dijimos que no había ningún gran puente hasta la fundación de la Nueva China en 1949. Además tenemos un conjunto de lagos tremendos, incluido el Dongting, el segundo de agua dulce más grande de China. O sea, era una zona del país muy complicada, con sus ventajas y desventajas, pero muy a tener en cuenta por la población y las autoridades, hasta el punto de que da nombre a estas dos provincias. Hubei significa literalmente al norte del lago o de los lagos y Hunan al sur de ellos. Bueno, pues ya estamos en el último puente de nuestra ruta, pero todavía nos quedan cosas que contaros. Con el desarrollo de la civilización china, las orillas de los grandes ríos fueron concentrando una parte importante de la población, en buena medida por las facilidades que ofrecían para el transporte a lo largo del país. Pero sobre todo al llegar a la segunda mitad del siglo XX, los chinos empiezan a moverse a las grandes ciudades, y estas pasan a tener muchas más ventajas económicas que los pueblos de estas orillas. Por ejemplo, si vivías entre dos ciudades y no había puentes cerca, veías cómo todo se ponía cada vez más difícil. Por ejemplo, cuando fuimos a Sanxia, Rencha, al cruzar la orilla, cosa que allí tienen que hacer en barco, nos dimos cuenta de que estaba todo bastante caro. Y de entrada pensamos, bueno, es lo que pasa en los sitios turísticos, pero había algo que no nos cuadraba. Entonces, un señor que tenía un restaurante nos contó que no les quedaba más remedio, porque para hacer compras en Yichang, la ciudad más cercana, tenían que conducir 3 horas para ir y otras 3 para volver, mientras que desde la otra orilla en poco más de media hora ya estás. Así pues, en estas localidades a menudo no solo es que haya menos oportunidades de trabajo, es que además todo está más caro. Imagina que necesitas que alguien de la ciudad venga para ofrecerte un servicio o que tus hijos tienen que estudiar allí. Todo cuesta más, a menos que, por ejemplo, puedas dedicarte al turismo o construyan un puente. En ese sentido, podemos decir que la construcción de puentes sobre ese tipo de terrenos, más dados al aislamiento, es una forma de luchar contra la desigualdad, de superar una brecha no solo geográfica, sino también económica y social. De hecho, esta es una justificación que encontramos en muchos de los proyectos y planes. Igual es mejor que la población se concentre en las más grandes ciudades para que el campo y la naturaleza queden más libres, pero eso también plantea problemas relacionados, por ejemplo, con la gestión del territorio o incluso la defensa. También es una forma de evitar que la gente tenga que abandonar los pueblos en los que crecieron y de aliviar la presión demográfica de las grandes ciudades. Estos puentes son carísimos, pero suelen tener una garantía de al menos 100 años y se supone que a la larga salen rentables, sobre todo cuando eres la fábrica del mundo y cada minuto cuenta a la hora de entregar mercancías. Pero cuando un país empieza a desarrollarse económicamente y lanza este tipo de proyectos tan caros, cuyas cifras nos cuesta entender, muchos ciudadanos no tienen ni idea de cómo se gestionan los recursos y es muy fácil que los líderes políticos utilicen el dinero público de manera inapropiada. Sabemos que en China, igual que en otras partes del mundo, ha ocurrido con estas obras. Uno de los puentes sobre el río Yangtze de la ciudad de Wuhan estuvo envuelto en un escándalo así. Tuvieron que hacer más obras para repararlo, hubo investigaciones y se encarceló a algunos de los responsables. Ese caso estalló justo antes de que yo llegase a este país, hace unos 11-12 años. Entonces se veía claramente que había muchas obras fruto de la corrupción. Edificios que derribaron pocos años después de haberlos levantado porque parte del presupuesto se lo llevaron los líderes caraduras y solo quedaba dinero para materiales de baja calidad. Entonces tenía una visión muy diferente de este país y si ahora lo veo de una manera más positiva es sobre todo porque creo que es mucho más difícil que ocurran cosas así. Hay más mecanismos para denunciar irregularidades en todos los niveles y gracias a la lucha contra las mafias, que se han visto muy reducidas, hay menos riesgo de que la gente con poder y dinero haga uso de ellas para meterte miedo o algo peor. El del puente de Wuhan fue un caso muy escandaloso. Tuvieron que hacer obras en 24 ocasiones a lo largo de solo 10 años, pero es posible que eso mismo haya ocurrido de manera no tan grave en otros puentes. Y a lo mejor algunos os plantearéis, yo no tengo ni idea de si eso es mucho o poco para un puente de esas dimensiones. Pues con el primer gran puente de la ciudad, construido en los años 50, hasta hoy en día prácticamente solo han tenido que hacer una gran reparación. Y es una obra bastante compleja porque por ella también circulan trenes. Luego están los costes en cuanto a medio ambiente y paisaje, que pueden ser muy altos. Pero también es cierto que vemos cada vez más proyectos para proteger o reverdecer las zonas donde se han hecho estas obras, en parte como estrategia turística. Por estas y otras razones, a nosotros personalmente nos cuesta posicionarnos a favor o en contra, porque la construcción de estos puentes tiene unas implicaciones complejísimas y es imposible prever todas ellas. Quizás dentro de unas décadas los chinos dirán, esto fue innecesario, o a lo mejor pasa todo lo contrario. Pero bueno, si vosotros queréis decirnos lo que opináis, os invitamos a hacerlo a través de un comentario. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos compartir
Patreon, donde tenéis más contenido como directos mis clases en mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.